Hola, ¿qué tal amigos? Qué gusto saludarlos. Sean muy bienvenidos a un nuevo programa de Mundo Ardose, en el que vamos a estar haciendo un recorrido internacional con lo más relevante de lo que ha sucedido en el mundo esta semana. Y en esta oportunidad vamos a estar hablando de la situación en Venezuela tras la captura de Nicolás Maduro, de la tensión en torno a Cuba, México y Groenlandia, de los contactos entre Colombia y Estados Unidos. Vamos a abordar otras cuestiones como la guerra en Ucrania, las protestas en Irán y mucho más. Así que ya mismo nos ponemos en marcha con el programa. Acompáñennos. Venezuela informó el viernes que inició un proceso exploratorio con vistas a reanudar las relaciones diplomáticas con Estados Unidos. La iniciativa, promovida por los demócratas, prohíbe nuevas hostilidades sin autorización explícita del Congreso. El presidente de Colombia, Gustavo Petro, y el estadounidense Donald Trump acordaron realizar acciones conjuntas para golpear a la guerrilla ELN. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, advirtió el domingo que Cuba deberá alcanzar un acuerdo o enfrentarse a consecuencias no especificadas. La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, le dijo que la presencia de tropas de Estados Unidos en suelo mexicano no está sobre la mesa. Groenlandia rechazó tajantemente el deseo de Estados Unidos de apoderarse de este vasto territorio ártico. Me gustaría llegar a un acuerdo por las buenas, pero si no lo hacemos por las buenas, lo haremos por las malas. Moscú también lanzó su temido misil balístico Oreshnik. Hay información creíble de que las fuerzas de seguridad están llevando a cabo masacres a gran escala en todo el país. El gobierno sirio anunció el domingo la toma total de Alepo, en el norte del país, tras intensos combates en los barrios de población kurda. Y vamos a comenzar el programa hablando de la situación en Venezuela. Mientras el bombardeo de Estados Unidos contra Caracas, que dejó más de 100 muertos, y la captura de Nicolás Maduro siguen acumulando condenas internacionales, la Casa Blanca continuó tomando medidas para quedarse con el petróleo venezolano, al tiempo que Donald Trump asegura que él está al mando y que las petroleras norteamericanas que quieran retomar su actividad en el país caribeño solo tienen que negociar con él. El mandatario estadounidense firmó un decreto para blindar los ingresos del petróleo venezolano depositados en cuentas del Tesoro de su país, en un intento de evitar que algunos acreedores pudieran quedarse con ellos para saldar deudas. Trump asegura que, como los fondos son propiedad soberana de Venezuela, no están sujetos a reclamaciones privadas, y aseguró que, de ahora en más, los ingresos del petróleo serán usados en beneficio de Estados Unidos y del pueblo venezolano. Por su parte, Maduro envió su primer mensaje público tras una semana detenido en Nueva York, y lo hizo a través de su hijo Nicolás Maduro Guerra, que buscó llevar tranquilidad, afirmando que su padre estaba bien y que recordaba que era un luchador. Asimismo, la vicepresidenta Delcy Rodríguez, que quedó a cargo del Ejecutivo, intentó distender la situación con Estados Unidos, y aunque no dejó de denunciar el secuestro de su líder y reconocerlo como el presidente constitucional, informó que había liberado a más de 400 presos políticos, lo que fue considerado por Washington como un gesto importante. Además, mientras se busca al traidor, miles de venezolanos continúan mostrando su apoyo a Maduro, concentrándose en Caracas para exigir su liberación. Seguidores del gobernante depuesto de Venezuela, Nicolás Maduro, marcharon el sábado en Caracas para exigir su liberación, después de que fuera capturado en un bombardeo estadounidense hace una semana. La movilización coincidió con el aniversario de la investidura de Maduro para un tercer mandato tras unas elecciones cuestionadas por la oposición, Estados Unidos y otros países que le exigieron sin éxito presentar las actas electorales. La marcha se llevó a cabo en medio de un clima de tensión, luego de que el chavismo convocara movilizaciones diarias desde el ataque a Caracas, que dejó más de 100 muertos entre civiles y militares. Maduro y su esposa, Cilia Flores, fueron detenidos y trasladados a Nueva York, donde enfrentan cargos por narcotráfico. Desde prisión, Maduro dijo que estaba bien, según relató su hijo Nicolás Maduro Guerra. Está fuerte, que no estemos tristes, dijo que no estén tristes, que nosotros estamos bien. Somos unos luchadores, dijo Nicolás, yo soy un luchador. Un hombre que no pudieron vencer por ninguna vía, tuvieron que usar una fuerza desproporcionada. Sin embargo, la situación internacional sigue siendo compleja. Este sábado el presidente Donald Trump ordenó una nueva medida de presión económica, una protección de embargo para los ingresos derivados del petróleo venezolano en Estados Unidos. El decreto, que pone bajo protección especial los ingresos del país, incluidos los depósitos de crudo, busca evitar que los recursos sean embargados.
Según organizaciones de derechos humanos, alrededor de 800 a 1.200 personas permanecen detenidas por motivos políticos en Venezuela, pero solo 20 han sido liberadas desde el anuncio de la medida. Trump se reunió en la Casa Blanca con representantes de más de 20 petroleras y les pidió que volvieran a invertir en Venezuela, considerando que sería necesario destinar por lo menos $100.000 millones para reactivar la producción, aunque adelantó que iba a ser él quien decidiría cuáles podrían entrar. Además, les advirtió que si no estaban dispuestos a invertir en Venezuela, se lo tenían que hacer saber, porque había otras 25 personas dispuestas a ocupar su lugar. No obstante, tras la reunión, las petroleras se mostraron prudentes, ya que si bien reconocen el potencial del país, que tiene las mayores reservas del mundo, adelantaron que no iban a retomar las actividades sin garantías políticas y legales. Por ejemplo, el representante de ExxonMobil recordó que ya habían sufrido 2 expropiaciones en Venezuela, por lo que esperarían a que hubiera cambios profundos en materia de seguridad jurídica, estabilidad política y reglas de inversión. Mientras tanto, Estados Unidos y Venezuela estudian la posibilidad de retomar sus relaciones diplomáticas tras el cierre de la embajada norteamericana en marzo del 2019. El acercamiento fue reconocido por el gobierno venezolano y más tarde el Departamento de Estado informó que habían enviado una delegación a Caracas. La mandataria interina, Delcy Rodríguez, ya adelantó que no había nada que impidiera retomar las relaciones comerciales con Estados Unidos, aunque aseguró que seguían siendo un país soberano e independiente, al tiempo que Trump la amenazaba con que pagaría un precio todavía mayor al de Maduro si no seguía haciendo lo que se le ordenaba. Movimiento de automóviles en la Embajada de Estados Unidos en Caracas, cerrada desde 2019. Venezuela informó el viernes que inició un proceso exploratorio con vistas a reanudar las relaciones diplomáticas con Estados Unidos, casi una semana después de que Washington bombardeara el país para capturar al presidente Nicolás Maduro. Más temprano, el Departamento de Estado de Estados Unidos había informado que una delegación encabezada por John McNamara, responsable de la Unidad de Asuntos sobre Venezuela en la Embajada en Bogotá, viajó el viernes a Caracas. Según una fuente estadounidense que pidió mantener reserva, la delegación tenía como misión realizar una evaluación inicial de una posible reanudación gradual de las operaciones de la embajada. Caracas confirmó la visita y anunció a su vez que una delegación de diplomáticos venezolanos también será enviada a Estados Unidos. Estados Unidos decidirá qué petroleras pueden operar en Venezuela y hará de intermediario entre ellas y el gobierno del país sudamericano. Así lo declaró el viernes el presidente Donald Trump. Trabajaremos con Venezuela, decidiremos qué compañías petroleras entrarán y a las que permitiremos entrar y llegaremos a un acuerdo con ellas. Trump recibió a más de una veintena de representantes de empresas de este sector en la Casa Blanca. Y el pueblo estadounidense se beneficiará enormemente porque extraeremos cantidades de petróleo que pocos han visto jamás. Están tratando directamente con nosotros, no están tratando con Venezuela en absoluto. No queremos que traten con Venezuela. Y las críticas a la operación contra Venezuela no solo son internacionales, ya que el Senado norteamericano votó a favor de una resolución destinada a limitar el uso de la fuerza militar en Venezuela sin autorización del Congreso. Y lo hizo con el apoyo de 5 senadores republicanos que rompieron filas con el gobierno. La votación incluso sorprendió a la oposición, que esperaba que no fuera más que un gesto simbólico, y sin embargo podría tener consecuencias reales para limitar el poder presidencial, aunque se cree que tendría un camino más difícil en la Cámara de Representantes. La Cámara Baja tiene previsto debatir una medida similar a fin de mes, por lo que es probable que se busque unificar los textos. El descontento entre los legisladores es mucho más amplio de lo que se muestra en la votación, ya que la acción sobrepasó los límites del Ejecutivo. Pero muchos republicanos se niegan a votar con los demócratas y arriesgarse a perder el apoyo de Trump, que sostiene que la operación en Venezuela fue una acción de aplicación de la ley con apoyo militar. A su vez, apuntó contra los legisladores republicanos que votaron a favor, afirmando que tendrían que estar avergonzados de su estupidez, que la ley era inconstitucional y que si se terminara aprobando la vetaría. Por último, después de que el republicano Rand Paul dijera que el bombardeo de un país y la destitución de su líder era un acto de guerra, la Casa Blanca respondió que no reconocía a Maduro como el presidente legítimo,
aunque la justificación como una medida contra el narcotráfico fue desestimada después de que se reconociera que el cártel de los soles, que Trump aseguraba que era liderado por Maduro, ni siquiera existía. El Senado de Estados Unidos dio el jueves un paso significativo hacia la aprobación de una resolución destinada a frenar las acciones militares del presidente Donald Trump en Venezuela, en lo que se considera una rara reprimenda bipartidista tras la captura del líder Nicolás Maduro. La iniciativa, promovida por los demócratas, prohíbe nuevas hostilidades sin autorización explícita del Congreso y superó una votación procesal clave con el respaldo de 5 senadores republicanos. La votación final, prevista para la próxima semana, se considera poco más que una formalidad, aunque el proyecto enfrenta un panorama complicado en la Cámara de Representantes, donde la mayoría republicana podría bloquearlo. El presidente Trump calificó de estupidez la votación y criticó duramente a los senadores que se aliaron con los demócratas. A través de su red Truth Social, aseguró que la resolución obstaculiza la autodefensa de Estados Unidos y reiteró que, en su opinión, la ley de poderes de guerra es inconstitucional. Incluso advirtió que, de aprobarse, vetaría la medida y que para superar su veto ambas cámaras necesitarían mayorías muy superiores. Senadores como Rand Paul, uno de los copatrocinadores republicanos, defendieron la resolución, señalando que bombardear la capital de otra nación y destituir a su líder constituye un acto de guerra que el Congreso y no la presidencia debería autorizar. Mientras tanto, los líderes republicanos defendieron a Trump, resaltando su autoridad para llevar a cabo acciones militares limitadas en defensa de la seguridad nacional. Y Venezuela también está intentando mejorar las relaciones con la Unión Europea, por lo que la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, su hermano y líder de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, el ministro del Interior, Diosdado Cabello, y el canciller, Iván Gil, mantuvieron una reunión con representantes de la Unión Europea y el Reino Unido, con el objetivo de que los europeos adoptaran una postura más pragmática y se normalizaran las relaciones con Caracas, a pesar de que insisten en que se incluya a la líder opositora, María Corina Machado, en el proceso de transición en Venezuela, ya que consideran que su espacio ganó las pasadas elecciones presidenciales. El gobierno venezolano expresó su disposición a abrir una nueva etapa con el bloque comunitario, el Reino Unido y Suiza, que se guíe por el respeto mutuo, la igualdad y la cooperación para el bienestar de los pueblos. La Unión Europea había reconocido que mantendría contactos con el gobierno de Rodríguez para salvaguardar sus intereses y defender sus principios, pese a no reconocer previamente la legitimidad de las autoridades. Tras el ataque estadounidense, Bruselas había llamado a la calma, a evitar una escalada del conflicto y a buscar una resolución pacífica conforme a la Carta de Naciones Unidas, al tiempo que denunció la violación del derecho internacional por parte de Estados Unidos. Por su lado, el Reino Unido insistió en la necesidad de una transición pacífica hacia la democracia y le pidió unidad a la comunidad internacional. En cuanto a Suiza, anunció el congelamiento inmediato de los activos de Maduro y su entorno, como una medida preventiva ante la inestabilidad política tras su captura. Venezuela afirmó el lunes su disposición a avanzar en una nueva agenda con la Unión Europea y el Reino Unido, tras una reunión entre representantes europeos y el gobierno interino que asumió el poder tras la salida de Nicolás Maduro. El canciller venezolano Iván Gil abogó por la apertura de canales de diálogo con el bloque europeo. La Unión Europea ha impuesto sanciones al círculo cercano de Maduro, apoya abiertamente a la oposición y pide incluir a la líder María Corina Machado en una transición en Venezuela. Una reunión franca, cordial, amena, hemos coincidido en la necesidad de avanzar en una etapa de relacionamiento productivo, de abrir vías de diálogo cada vez más profundas, cada vez más intensas. Delcy Rodríguez recibió a los diplomáticos de la Unión Europea y el Reino Unido, junto a su hermano y jefe del Parlamento, Jorge Rodríguez, y el poderoso ministro del Interior, Diosdado Cabello, además del canciller. Reafirmamos la voluntad del gobierno bolivariano de trabajar de la mano y bajo los principios diplomáticos con todos los pueblos del mundo. El encuentro se produce además 3 días después de que Caracas y Washington iniciaran un proceso para restablecer relaciones diplomáticas rotas desde 2019. También el lunes Rodríguez incorporó al gabinete al capitán Juan Escalona como ministro de la presidencia, responsable de la agenda presidencial y enlace
con los diversos organismos estatales. Antes era miembro del equipo de seguridad de Nicolás Maduro. La operación en Venezuela aumentó la tensión en todo el mundo, sobre todo en la región, dado que las amenazas continuaron contra otros países. Poco después de capturar a Maduro, Trump aseguró que Colombia estaba gobernada por un hombre enfermo al que le gustaba fabricar cocaína y venderla a Estados Unidos, pero que era algo que no iba a estar haciendo por mucho tiempo, ya que le parecía bien que hubiera una misión similar en Colombia. No obstante, unos días después el mandatario colombiano Gustavo Petro se comunicó con Trump en una conversación de 55 minutos que distendió la relación entre ambos y fue descrita por Trump como un gran honor. Más tarde, se informó que Petro había prometido visitar la Casa Blanca y que, entre otras cosas, habían acordado aumentar la cooperación para realizar acciones conjuntas contra el Ejército de Liberación Nacional, ya que el mandatario colombiano le explicó que cada vez que ellos atacaban, los guerrilleros se refugiaban en Venezuela y que el gobierno de Maduro a veces ayudaba y otras no. A su vez, el ministro del Interior, Armando Benedetti, dijo que si bien todavía no había medidas concretas, el presidente norteamericano se había ofrecido a atacar a la guerrilla en la retaguardia cuando cruzaran la frontera. Además, el ministro adelantó que estaban dispuestos a llevar a cabo acciones militares mucho más audaces, lo que pondría fin a la esperanza de desmantelar a la organización por medio de negociaciones de paz. Por otra parte, Petro le comunicó que reconocían a Delcy Rodríguez como la mandataria interina de Venezuela y que la habían llamado para invitarla a Colombia, al tiempo que se ofreció como mediador entre Venezuela y Estados Unidos. El presidente de Colombia, Gustavo Petro, y el estadounidense Donald Trump acordaron realizar acciones conjuntas para golpear a la guerrilla ELN, que opera en la frontera con Venezuela, informó el jueves el gobierno colombiano. En una llamada telefónica el miércoles entre ambos mandatarios, Petro solicitó ayuda a Trump para combatir al ELN, pues afirma que los guerrilleros huyen a Venezuela tras combates con las fuerzas colombianas. Petro intentó desde 2022 negociar la paz con la guerrilla ELN mediante el diálogo. Es que hay una orden de atacar con toda la dureza al ELN en la frontera, que la retaguardia que tenía allá en Venezuela ya no la tienen, entonces es posible dar hacer unas acciones militares mucho más audaces, mucho más prometedoras, y en ese sentido también se habló con el presidente Trump sobre eso. La escalada de tensiones entre Estados Unidos y Colombia parece haber menguado tras la llamada realizada luego de la operación estadounidense en Venezuela y amenazas de posibles acciones militares en Colombia. El clima es de alivio, de tranquilidad, y obviamente pues hay una sensación de que tenemos un desafío grande que tiene que ver con mantener el buen diálogo que ayer empezaron los presidentes Trump y el presidente Petro, pero no hay un ambiente, y hay que decirlo así, de triunfalismo. Hay un ambiente de mucha cautela, esa es una palabra clave en este momento. Petro informó a Trump sobre una eventual visita de la venezolana Delcy Rodríguez y reafirmó que Colombia la reconoce como mandataria interina de Venezuela. El acuerdo de colaboración entre Colombia y Estados Unidos y el ataque contra Venezuela para detener a Nicolás Maduro generó una reacción de las guerrillas que se sintieron amenazadas. El máximo jefe de las disidencias de la FARC, Iván Mordisco, hizo un llamado a la unidad de los principales grupos armados colombianos, entre los que se encuentran el Ejército de Liberación Nacional y la Segunda Marquetalia. El líder insurgente propuso la conformación de una alianza frente a lo que calificó como una nueva amenaza común. En su comunicado, Mordisco sostuvo que la acción contra Venezuela no había sido solo un ataque al país vecino, sino que también representaba una afrenta directa a la soberanía y a los derechos de los pueblos de la región. A su vez, dijo que el rugido del imperialismo norteamericano ponía en riesgo la autodeterminación de América Latina y obligaba a dejar de lado viejas diferencias entre organizaciones armadas para poder conformar una trinchera común contra un enemigo compartido y ser capaces de responder ante una eventual acción de Washington contra el territorio colombiano. Con este fin, planteó la posibilidad de llevar a cabo una cumbre de comandantes insurgentes de Colombia y otros países, destacando la necesidad de acabar con las intervenciones militares, las presiones económicas y lo que definió como formas de dominación cultural ejercidas por potencias extranjeras. Por último, dijo que esta situación podría ser una oportunidad para acabar definitivamente con las diferencias entre los distintos grupos guerrilleros, lo que generó alarma en el gobierno colombiano.
El rebelde más buscado de Colombia, alias Iván Mordisco, convocó una cumbre de comandantes de diferentes guerrillas en defensa de Venezuela, tras la incursión militar de Estados Unidos, que terminó con la captura de Nicolás Maduro. Los convocamos con necesidad imperiosa a una cumbre de comandantes insurgentes de Colombia y de toda nuestra América. Basta de intervenciones militares, de asfixias económicas, de dominación cultural, que cese toda forma de agresión imperialista. El líder de la principal disidencia de las FARC, que se apartó del acuerdo de paz de 2016, dijo que las guerrillas, usualmente enfrentadas entre sí por las rentas de la cocaína y la minería ilegal, esta vez trabajarían conjuntamente contra toda forma de agresión imperialista, al enviar el mensaje a los líderes de otros 4 grupos rebeldes. Sabemos que existen diferencias heredadas del pasado que aún palpitan entre nosotros, pero hoy miramos al mismo enemigo. La sombra del águila intervencionista se cierne sobre todos por igual. Los convocamos a dejar a un lado estas diferencias. Ya habrá momento para sentarnos en camaradería a discutir estos desencuentros. Las organizaciones rebeldes han usado tradicionalmente a Venezuela como retaguardia para escapar de las acciones militares, según el gobierno de Gustavo Petro, pero tras frustradas negociaciones de paz y la presión de su par estadounidense Donald Trump, el mandatario colombiano se ha dicho decidido a enfrentarlas duramente. Trump está intentando acabar con todos los gobiernos que considera hostiles y por supuesto también apuntó contra Cuba, advirtiendo que ya no iba a recibir más dinero ni petróleo venezolano de lo que estuvieron viviendo durante años a cambio de servicios de seguridad para los últimos 2 dictadores, en referencia a Hugo Chávez y Nicolás Maduro, por lo que le sugirió al gobierno de Miguel Díaz-Canel que llegara a un acuerdo antes de que fuera demasiado tarde, ya que ahora podría centrarse en Cuba. Trump también dijo que los dirigentes de la isla tenían que decidir entre tener una economía real o continuar con su dictadura fallida que llevaría a un colapso sistémico y social, omitiendo las graves consecuencias del embargo norteamericano que ya dura más de 60 años y que está generando una grave crisis económica, con una alta inflación, cortes eléctricos y escasez de alimentos y medicinas. Por último, se permitió bromear con la posibilidad de que su secretario de Estado, Marco Rubio, hijo de inmigrantes cubanos, se convirtiera en presidente del país, afirmando que le parecía muy bien. Poco después, el mandatario cubano dijo que no iban a permitir que les dictaran lo que tenían que hacer y que iban a defender su soberanía hasta la última gota de sangre, mientras que el ministro de Exteriores, Bruno Rodríguez, respondió que su país tenía el derecho absoluto de comprar combustible de cualquier exportador dispuesto a vender, sin interferencias ni subordinación a las medidas coercitivas unilaterales de Estados Unidos. Además, agregó que no se iban a prestar al chantaje ni a la coerción militar. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, advirtió el domingo que Cuba deberá alcanzar un acuerdo o enfrentarse a consecuencias no especificadas, anunciando que el flujo de petróleo y dinero desde Venezuela hacia La Habana cesará de inmediato. A través de su cuenta en Truth Social, Trump lanzó un contundente mensaje: no habrá más petróleo ni dinero para Cuba, cero, y agregó que Cuba debería negociar antes de que sea demasiado tarde. El presidente cubano Miguel Díaz-Canel respondió rápidamente. En un mensaje en la red X, rechazó las amenazas de Trump, subrayando que nadie les dicta qué hacer y asegurando que la isla defenderá su soberanía hasta la última gota de sangre. Desde el año 2000, Cuba ha dependido del petróleo venezolano, fruto de un acuerdo con Hugo Chávez. Sin embargo, las sanciones impuestas por Estados Unidos han complicado aún más la situación, limitando el acceso de la isla a mercados internacionales de combustible. Antes de su mensaje, Trump compartió un comentario en X que sugería que el senador Marco Rubio debería ser presidente de Cuba, añadiendo: suena bien para mí. También reiteró que Cuba vivió durante años gracias al petróleo y dinero de Venezuela a cambio de servicios de seguridad para los dictadores venezolanos, pero enfatizó que esa relación ha terminado. En respuesta, el canciller cubano Bruno Rodríguez desmintió las acusaciones de Trump, aclarando que Cuba nunca recibió compensaciones por esos servicios y defendió su derecho a importar combustible de mercados dispuestos a venderlo. Cuba continúa luchando contra el embargo de Estados Unidos que ha estrangulado su economía durante más de 60 años. En este contexto, la presidenta mexicana Claudia Sheinbaum ofreció la mediación de su gobierno para rebajar las tensiones entre Cuba y Estados Unidos
y que pudieran solucionar sus discrepancias. Después de que Estados Unidos tomara el control sobre el petróleo venezolano, México se hizo todavía más importante para la isla, dado que le envía grandes cantidades de crudo, por lo que Sheinbaum se refirió a la posibilidad de que esto repercutiera en las relaciones entre México y Estados Unidos, y afirmó que su gobierno tomaba esas decisiones en base a la soberanía nacional y al respeto a la autodeterminación de los pueblos, por lo que no tendría que tener ninguna consecuencia negativa. Asimismo, destacó que quien tenía que decidir el destino de los cubanos era el propio pueblo cubano, y cuestionó a la derecha de su país, que destacaba una supuesta contradicción entre su oposición a la privatización del petróleo mexicano y el envío de barriles a Cuba, y afirmó que eran dos cuestiones que no tenían nada que ver. Pero más allá de la posible mediación, México tiene sus propios problemas con Donald Trump, dado que continuó amenazando con atacar a los cárteles en territorio mexicano, lo que derivó en otra llamada entre los mandatarios norteamericanos. Sheinbaum le aclaró que no iban a aceptar la presencia de tropas estadounidenses en su país y que no se podía justificar simplemente declarando a estas organizaciones como terroristas. Asimismo, dijo que iban a seguir colaborando en la lucha contra el narcotráfico, pero le pidió que también intentara controlar el consumo en Estados Unidos. Por último, le expresó su rechazo a la operación en Venezuela, destacando que la Constitución mexicana condenaba las intervenciones militares. En una llamada con Donald Trump, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, le dijo que la presencia de tropas de Estados Unidos en suelo mexicano no está sobre la mesa, en medio de nuevas amenazas del magnate republicano sobre una intervención en el país. Sheinbaum conversó con Trump luego de que el magnate republicano amenazara nuevamente el jueves con atacar por tierra a los cárteles de la droga, a muchos de los cuales Estados Unidos ha clasificado como organizaciones terroristas. Y tampoco estamos de acuerdo con que el que Estados Unidos le llame terrorismo implique pues una intervención en nuestro país. Tan lo dejamos claro que cambiamos la Constitución o agregamos a la Constitución un párrafo donde quedara claro que el pueblo de México estaba en contra de cualquier intervencionismo. Sheinbaum también afirmó que Trump le preguntó sobre la operación militar en Venezuela, que terminó con la detención del presidente Nicolás Maduro. Me preguntó cuál era nuestra posición respecto a Venezuela. Le dije que es la posición pública, que nosotros tenemos una constitución, que estamos en contra de las intervenciones militares. Incluso dijo, bueno, entiendo que esa es su constitución, y esencialmente esa fue la conversación sobre el tema de Venezuela. Sheinbaum recordó que seguirán colaborando con Estados Unidos, siempre respetando la soberanía sobre el país, y recordó a su homólogo estadounidense los resultados en el combate al narcotráfico, que asegura que se ha reducido en 50% el cruce de fentanilo de México a suelo estadounidense y que incluso las muertes por fentanilo en Estados Unidos se han reducido en alrededor de 43%. Por otra parte, en medio de la tensión por la amenaza de Donald Trump de apropiarse de Groenlandia por las buenas o por las malas, por motivos de seguridad nacional, la primera ministra de Dinamarca, Mette Frederiksen, afirmó que no había sido nada fácil hacer frente a una presión del todo inaceptable de su aliado más estrecho desde tiempos inmemoriales, pero que todo apuntaba a que lo más difícil estaba por llegar. Además, agregó que querían diálogo y colaboración con el objetivo de evitar un conflicto, pero que Washington tenía que saber que Groenlandia era parte de Dinamarca y que no estaba en venta. Por su parte, el primer ministro de la isla, Jens Frederik Nielsen, dijo que si bien la gran mayoría de la población quería independizarse, iban a posponer las discrepancias internas porque si tenían que elegir entre Estados Unidos y Dinamarca, se quedarían con este último. Trump afirma que si Estados Unidos no se apropia del territorio, lo harán Rusia o China, y que eso no lo puede permitir. Por lo que Frederiksen le dijo que si esa era su preocupación, estaba dispuesta a reforzar la seguridad del Ártico. A su vez, Europa continúa rechazando las aspiraciones de Washington y el presidente francés Emmanuel Macron confirmó la apertura de un consulado en Groenlandia, poco después de denunciar el nuevo colonialismo e imperialismo de Estados Unidos. Solo 6 franceses residen en la isla, aunque el gobierno galo busca que también ayude a las misiones científicas, pero sobre todo es considerado como un mensaje a Donald Trump. El conflicto entre los aliados hizo que el mandatario republicano reconociera que tal vez tendrían que elegir entre Groenlandia y la OTAN, y destacó que su único límite era su propia moral y no el derecho internacional.
El presidente Donald Trump insistió el viernes en que Groenlandia sea integrado a Estados Unidos. Me gustaría llegar a un acuerdo por las buenas, pero si no lo hacemos por las buenas, lo haremos por las malas. Y por cierto, también soy fan de Dinamarca, debo decirte, y sabes que han sido muy amables conmigo. El presidente sostiene que el control de la isla, un territorio autónomo de Dinamarca, rico en minerales, es crucial para la seguridad nacional de Estados Unidos, debido al creciente aumento de la actividad militar de Rusia y China en el Ártico. En ese contexto, Trump ha afirmado que el hecho de que los daneses hayan llegado a Groenlandia hace 500 años no los convierte en dueños legítimos del territorio. El mandatario estadounidense asegura que su objetivo es evitar que Rusia o China ocupen la isla y advierte que, si Estados Unidos no actúa primero, ese escenario terminará por concretarse. La Casa Blanca ha dicho, sin excluir la opción militar, que el presidente reflexiona activamente sobre la opción de comprar la isla ártica, sin precisar de qué forma sería esa transacción. Por otra parte, Trump reconoció en una entrevista con The New York Times, publicada el jueves, que es consciente de que tal vez deba elegir entre preservar la integridad de la OTAN y mantener el control del territorio danés. El gobierno de Dinamarca ha advertido que un ataque estadounidense a su país significaría el fin de todo, en referencia a la OTAN y la alianza de ambos países. Tras las amenazas de Donald Trump sobre su posible incursión en Groenlandia, Dinamarca siguió recibiendo el apoyo de sus aliados y además de Francia, Polonia, Italia, España y el Reino Unido también se pronunciaron en contra de las presiones de Washington, mientras que Alemania y Suecia comunicaron que enviarían tropas con el objetivo de reforzar la presencia europea en la isla, que ya cuenta con la presencia de fuerzas de Dinamarca y Noruega, a pesar de que el mandatario estadounidense aseguró que la defensa de Groenlandia se basaba en 2 trineos tirados por perros. No obstante, el secretario general de la OTAN, Mark Rutte, fue criticado por adoptar una postura tibia, afirmando que Estados Unidos estaba haciendo lo correcto, ya que primero había instado a los aliados a aumentar su gasto en defensa y ahora estaba intentando garantizar la seguridad del Ártico, por lo que, lejos de poner en jaque a la OTAN, la estaba fortaleciendo, aunque evitó un apoyo explícito a los reclamos territoriales de Trump. Además, Rutte adelantó que trabajarían todos juntos para reforzar la seguridad del Ártico, considerando que la región se había convertido en un nuevo frente de competencia estratégica, aunque no reconoce ningún peligro inmediato. En este contexto, los cancilleres de Dinamarca y Groenlandia viajaron a Washington para reunirse con el secretario de Estado Marco Rubio y con el vicepresidente J.D. Vance, tras lo cual anunciaron la creación de un grupo de trabajo con Estados Unidos para abordar las discrepancias y analizar si existe la posibilidad de encontrar un camino común a seguir, aunque el encuentro no logró rebajar la tensión entre los aliados. Groenlandia rechazó tajantemente el deseo de Estados Unidos de apoderarse de este vasto territorio ártico y anunció que reforzará sus esfuerzos para que su defensa se lleve a cabo en el marco de la OTAN. En un comunicado, el gobierno de coalición groenlandés afirmó el lunes que no acepta, bajo ningún concepto, la reiterada intención estadounidense de tomar posesión de la isla, subrayando además su voluntad de seguir formando parte de la Alianza de Defensa Occidental. La postura de Nuuk llega después de que Francia, Alemania, Italia, Polonia, España y Reino Unido, todos miembros de la OTAN, expresaran su respaldo a Dinamarca y Groenlandia frente a las declaraciones del presidente estadounidense Donald Trump. Desde la OTAN, su secretario general, Mark Rutte, aseguró que la alianza trabaja para reforzar la seguridad en el Ártico. Actualmente estamos debatiendo el siguiente paso al respecto, cómo asegurarnos de dar un seguimiento práctico a esas conversaciones para garantizar que, como alianza, hagamos todo de forma colectiva y a través de nuestros aliados individuales para que el Ártico siga siendo seguro. Como todos coincidimos, eso tiene que ser una prioridad. Trump reiteró el domingo que Estados Unidos se haría con Groenlandia de una forma u otra, mientras que la OTAN insiste en que no existe una amenaza inmediata para su territorio, aunque reconoce que el Ártico se ha convertido en un nuevo frente de competencia estratégica. All allies agree on the importance of the Arctic and Arctic security, because we know that with sea lanes opening up, there is a risk that the Russians and the Chinese will be more active. And I believe that Donald Trump is doing the right things for NATO. Muy bien amigos, tenemos que hacer una breve pausa comercial y enseguida regresamos para hablar de la guerra en Ucrania, de las protestas en Irán y mucho más. No se vayan, ya volvemos.